Buenas tardes a todos. Bueno, continuando con nuestras clases de circuitos AC, hemos ya visto cómo se comporta nuestra señal AC en un circuito. Pues vamos a hacer una pequeña práctica para dar más bien como para aterrizar estos conceptos que hemos visto de una señal alterna, cómo se comporta, cómo se suman las fuentes, cómo se suman este tipo de señales, cómo se visualizan sobre todo en un osciloscopio. Dado a que no podemos hacer nuestra práctica en el laboratorio, pues vamos a acudir a nuestro software, como les dejé el link, más que un software es una aplicación online que les dejé el link en la plataforma. Esta va a ser pues nuestro laboratorio por el momento dadas nuestras condiciones, pero pues es una herramienta que nos ayuda y nos lleva mucho a cómo se conectan en la realidad los circuitos. Entonces pues es muy importante que ustedes la trabajen, como ya se los había mencionado de pronto en la plataforma, vayanla trabajando porque hoy lo que vamos a hacer precisamente es esta práctica. El sentido de las cosas es poder acercarnos más a la realidad, poder saber cómo lo tendríamos que implementar en el laboratorio. Entonces, para el informe vamos a seguir teniendo los tres componentes. El componente matemático, que pues son los ejercicios que implique, el desarrollo matemático que implique, el componente de simulación, que lo haremos a través de Proteus, como ustedes ya lo saben manejar, y el componente práctico o físico que sería nuestra aplicación de laboratorio virtual que tenemos de ahora en adelante. Entonces, pues les voy a explicar cómo empezar a trabajar esta práctica. Hoy nos vamos a enfocar en realizar la práctica, pues yo los voy a estar apoyando en lo que ustedes están haciendo. Las evidencias de la práctica ustedes tienen que estármelas enviando, es decir, cerrando la clase, ustedes me envían las evidencias de lo que hayan hecho, sencillamente pues pantallazos donde ustedes demuestran su trabajo. Esto más juega el compromiso de nosotros mismos que otra cosa. Entonces, pues la idea es que ustedes vayan avanzando y vayan haciendo sus pantallazos y me vayan preguntando conforme vayan necesitando dentro de las 2 horas resolver las dudas para poder realizar la práctica. Vamos a ver la guía a modo general para entender algunas cosas de la guía, de pronto no empezar un poquito así como tan de no saberse cómo iría esta guía. Entonces acá tenemos la guía de la asignatura, la primera guía de laboratorio. Tenemos los objetivos, que es conocer el comportamiento de las variables eléctricas en circuitos RLC, demostrar por medio de simulaciones el comportamiento de las corrientes y voltajes y aplicar las leyes de corriente y tensión en los circuitos RLC. Pues tenemos una introducción, ustedes ya lo mirarán, pues necesitaremos el computador, nuestro osciloscopio virtual, los generadores virtuales. Entonces, para esto, la primera práctica que vamos a hacer es una actividad experimental, que es hacer las figuras de Lisa House. Estas figuras de Lisa House lo que nos hacen es una relación en las entradas de dos generadores de funciones. Pues vamos a mirar si lo podemos hacer con nuestro laboratorio virtual, o si no, pues lo hacemos, si no nos resulta, lo hacemos solo con la parte de Proteus. Pero pues también podemos llegar a ver las gráficas en Proteus de cómo se comportan nuestros circuitos, y muy seguramente si no lo podemos hacer en la parte virtual, pues más adelante lo miraremos con un osciloscopio en el laboratorio cuando pues ya podamos hacer estas prácticas. Pero pues vamos a hacer el intento a ver qué pasa con nuestro laboratorio virtual y con Proteus. ¿Qué tenemos que hacer en esto? Tenemos que tener un osciloscopio de 2 canales. Estoy viendo que de pronto no lo podemos hacer con el laboratorio virtual, sino con solo Proteus, dado que en nuestro laboratorio virtual el osciloscopio solo tiene un canal. Entonces, pues ya por ese lado creo que no podemos hacerlo
en el laboratorio virtual, pero sí lo podemos hacer en Proteus. Y vamos a montar dos generadores. Entonces es sacar en Proteus dos generadores de funciones y sacar el osciloscopio. Vamos, sin embargo, acá a entrar a Proteus y vamos a mirar si podemos visualizarlo para más o menos orientarlo a ustedes cómo nos quedaría entonces el circuito, pero algo muy, digamos, muy sencillo. No voy a detenerme mucho porque pues ustedes son los que van a hacer el circuito, pero más o menos pues para darme a entender qué es lo que queremos hacer. Digámosle siguiente, 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 finalizar. Entonces tenemos nuestro espacio de trabajo y lo que tenemos que hacer es sacar de aquí. Retiro esta barra de acá un momento, pongámosla por acá al otro lado, que esto es lo del tablero. Y tenemos que sacar entonces nuestros generadores, los generadores de funciones los podemos sacar de aquí, de los instrumentos. Entonces ahí podemos sacar un generador. Acá tenemos nuestro osciloscopio, generadores de señales. Aquí está el generador, entonces podemos sacar dos de estos. Entonces saquemos dos generadores. A ver si lo podemos tomar. Bueno, no quiere dejarse. Está como instrumentos. Entonces sacamos un generador de estos. Bueno, no lo voy a hacer tampoco, me voy a detener en eso. Sacamos dos de estos, los conectamos. Ahí tenemos el negativo y tenemos el positivo. Entonces pues los podemos conectar y conectamos el osciloscopio como nos describe el circuito. Entonces tenemos los dos generadores, el positivo entonces iría a la entrada del osciloscopio, el negativo iría a tierra en el caso de Proteus y podemos mirar nuestra señal. Eso sería para el primer caso y tendríamos que hacer pues todas las figuras de Lisa House. El segundo o la segunda actividad que vamos a hacer es un análisis con fuentes de voltaje. Esto lo vimos en un momento dado en la evaluación, voy a señalar acá, donde sumábamos dos fuentes de voltaje. Entonces pues es muy interesante saber cómo se comportan esas señales. Lo que vamos a hacer sencillamente es poner dos fuentes, sacar en Proteus y después en nuestro laboratorio virtual sacar dos generadores, ponerlos en serie tal como los represento acá, y ver la señal, pues la idea es que el comportamiento sea muy similar al que tenemos acá. Vamos a ver cómo se comportan la sumatoria de las señales con respecto a la fase, fíjense que acá tenemos un desfase de 60 grados, entonces ese desfase también lo podemos programar dentro del generador de funciones, ya sea en Proteus, ya sea en nuestro laboratorio virtual. Entonces pues la idea es que hagamos esta práctica también para poder llegar a esos resultados. Verificamos esas implementaciones. Tenemos una tercera implementación que es la medición de desfasamiento por los métodos de muestreo y Lisa House. Entonces acá lo que vamos es a implementar un circuito sencillo, un circuito RC, donde tenemos un condensador y una resistencia en serie y va a tierra. El circuito no es más. Tenemos el generador, el positivo viene al condensador, un condensador cerámico. De ahí salimos a una resistencia y vamos y ponemos nuestra referencia a tierra en el caso de Proteus y hacemos el análisis de nuestras señales. En el caso de nuestro laboratorio virtual pues haremos las conexiones como pues se harían normalmente y tenemos un osciloscopio de dos canales para mirar la señal antes del condensador y después del condensador y comparar esas señales. Hacemos la práctica con nuestra implementación virtual y con Proteus, manteniendo pues este circuito. Continuamos
pues aplicamos las dos señales y miramos la diferencia de fase entre ambas, cómo se van a comportar, a ver si llegamos a lo mismo. Entonces, pues aquí tenemos que hacer un análisis de señales también cuando está a 100 Hz, cuando está a 1000 Hz, ¿qué pasa? Cuando está a 10.000 Hz, pero ¿qué vamos a hacer? Una con respecto a la otra. Entonces vamos a poner inicialmente las dos cuando están a la misma frecuencia y después vamos a irlas a la segunda, la vamos ampliando, después a 1000, después a 10.000, a ver qué pasa. En Proteus podemos ver el modo XY en el osciloscopio y mirar cómo se nos forman las figuras. Entonces, pues, también lo vamos a mirar. La cuarta actividad que vamos a hacer es con una bobina y una resistencia. Entonces tenemos la bobina y tenemos la resistencia. Entonces hacemos el análisis matemático, comparamos a ver qué sucede. Y tenemos una actividad experimental 5 que vamos a trabajar con una resistencia también y otra bobina, simular los circuitos descritos a continuación y hallar los valores de corriente sobre cada punto que corresponde. Entonces vamos a ir haciendo esas actividades despacio. Esta actividad más o menos nos tomará 2 clases de simulación, entonces tenemos simulación y de laboratorio virtual. Tenemos un circuito en paralelo, vamos a mirar cómo se comportan en paralelo, cómo se comportan en serie, y pues nuestros entregables van a ser evidencia, que eso es lo que ustedes me van a ir presentando conforme desarrollemos las dos clases. Las figuras de Lisa House, forma experimental y simulación, análisis matemático, simulación e implementación, medición de desfasamiento, simulación y verificación matemática del circuito, actividad 4, simulación y análisis matemático de los circuitos. Los informes los pueden hacer en grupos de 2 o 3 personas, pero las evidencias de lo que están trabajando sí me lo van a estar subiendo a un link que les voy a abrir en la plataforma para saber que ustedes hicieron este trabajo en clase y obviamente pues tener en cuenta el trabajo independiente pues para que ustedes puedan ir avanzando y entonces utilizaríamos esta clase y la próxima para poder sacar este laboratorio adelante. Entonces pues yo les iré resolviendo las preguntas, las inquietudes que tengan a través del grupo de WhatsApp o del foro de la misma plataforma conforme pues a ustedes se les vaya facilitando. Estaré pendiente entonces en esta clase y en la próxima para poderles resolver dudas. Muchas gracias a todos y que pues sigamos adelante con nuestras actividades.